eh, transporte de pasajeros con chofer, que yo les diría que esto viene a ser una especie de Uber. No tenemos regulación de Uber en Buenos Aires, pero sí está en Mendoza, que no se llama Uber, la ley se llama de transporte de pasajeros con chofer, y establece una red de empresas de transporte, y la importancia que tiene esta ley de Mendoza es que establece toda una regulación de seguridad para las personas que utilizan estos servicios, y además, por supuesto que seguros, y además también establece la responsabilidad solidaria respecto de los pasajeros y de los terceros, de las empresas de transporte y de los propietarios de los vehículos y los conductores. Todos esos son responsables solidarios frente a los daños que sufran en la actividad los pasajeros o los terceros. Entonces es importante esta regulación en la provincia de Mendoza. Otra regulación sectorial que tenemos es las plataformas de préstamo. Esta es una ley nacional, la ley 27.349, que establece también las plataformas, unas plataformas, y en ellas concurren o actúan inversores que prestan dinero de su ahorro privado, a personas que solicitan financiación. Se establecen también unas normas protectorias de los inversores, y tratando de para evitar justamente el sobreendeudamiento. Entonces, como vemos, ahí tenemos algunas regulaciones sectoriales. Y antes de entrar a tratar un poquito el tema de la función de estas plataformas, y que nos lleva al tema de la responsabilidad de alguna manera, podemos recapitular todo lo dicho hasta ahora, y entonces lo importante y esencial entonces de las plataformas colaborativas, que son las que se utilizan en turismo, como decíamos antes, es que se refieren en realidad tienen en común el uso temporal, el uso temporal de bienes o servicios infrautilizados, y las transacciones de la economía colaborativa, como les decía antes, no implican un cambio de propiedad, se centran en contratos de servicios, y no incluye adquisición de productos propios del e-commerce. ¿Quedó claro esto? Volvemos entonces a lo que decíamos al principio, la relación tripartita, y vemos entonces qué actores tenemos, repetimos ahora, qué actores tenemos en la economía colaborativa o en las plataformas colaborativas. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos la plataforma, el prestador del servicio y el destinatario. Ya dijimos, y lo volvemos a repetir ahora, que tanto el prestador de servicios, fundamentalmente el prestador de servicios, puede ser un par o un profesional, y el destinatario difícilmente sea un profesional, y generalmente es un par o un consumidor. Generalmente el profesional que aparece es el prestador del servicio. Tengamos en cuenta también que aparece una nueva forma de consumidor, que están hablando los autores actualmente, que se habla mucho en Europa, que es el prosumidor, que son estos particulares que no son profesionales, pero son particulares que aparecen en la red, en las plataformas, ofreciendo servicios, pero también siendo consumidores, es decir, utilizando como consumidores los servicios que se ofrecen en la red. Entonces se llaman prosumidor, porque son a la vez consumidores y destinatarios, proveedores y consumidores. A la vez tienen las dos funciones, por eso se llaman prosumidores. Es un nuevo fenómeno que se está dando en el derecho del consumo. Lo que nos interesa ahora es ver cuáles son las funciones de... vos avisame, Daniel, cuánto me falte para el tiempo asignado, por favor. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es, entonces, qué función cumplen las plataformas, que esto es lo importante. Y entonces acá vamos a tener
entre todos estos actores, estos tres actores que dijimos en esta relación tripartita, nos vamos a encontrar con una serie de contratos que se celebran entre ellos. Tenemos una relación base o subyacente que es fundamental, donde la plataforma en principio no interviene. Es la relación entre el proveedor y el usuario. En el caso del turismo, por ejemplo, la cesión de uso o temporal que quiere hacer un propietario respecto de un bien. Entonces tenemos esa relación base o subyacente, esa relación existente entre proveedor y destinatario se llama relación base o subyacente. En el tema de el transporte, la relación base subyacente es justamente esa relación de transporte, cuando se trata de plataformas de transporte. Entonces, por un lado tenemos esta relación que es entre proveedor o el que ofrece el servicio, proveedor, sí lo podemos llamar, y el usuario. Y después tenemos, entonces, decíamos, la plataforma, porque esta es una relación tripartita. Entonces, ¿qué función cumple esa plataforma en esta relación base? Entonces, vamos a ver que la plataforma celebra con esas dos partes diferentes contratos. Por un lado, y en tanto contrato electrónico, no hay duda que este es un contrato a distancia, por medios electrónicos, y en consecuencia, en tanto contrato electrónico, se le aplicarán a la plataforma todas las normas que establece el Código Civil y Comercial respecto de los contratos electrónicos, es decir, contratos de consumo que están ahora legislados en el Código Civil y Comercial. Y entonces, en tanto contrato electrónico, la obligación de la plataforma es acceder, es decir, dar el acceso, no impedir el acceso a que estas personas puedan, el proveedor y el usuario, es decir, introducirse en el espacio que la plataforma les ofrece para ofrecer y adquirir, o mejor dicho, adquirir en cesión, sí, los bienes o servicios que la plataforma ofrece. Entonces, eso es lo que se le exige a la plataforma en tanto contrato electrónico. Su responsabilidad en este caso derivaría de no ofrecer ese servicio de acceso necesario para que puedan, digamos, ofrecerse los servicios a través de ella. Pero también, además de este típico contrato electrónico que celebra la plataforma, hay un contrato que la plataforma celebra con ambas partes, ¿se ve eso que estoy diciendo? Que es un contrato que permite concretar el negocio subyacente. Porque ¿para qué la plataforma ofrece, para qué aparece la plataforma? Justamente para que las partes puedan concretar la relación base o subyacente. Entonces, ¿qué contrato, qué función cumple la plataforma para permitir a las partes la realización del negocio subyacente? Y entonces acá aparecen, yo le quiero poner más grande esto, porque me gustaría que lo vieran. Aparecen, pero tengo miedo de que se haga, que se vaya todo. Bueno, entonces acá, en esta función de la plataforma que tiene, que es para permitir que las partes realicen o se produzca o se concreta en realidad el negocio subyacente, vamos a encontrar también que dos formas de actuar de la plataforma. La plataforma puede hacer o realizar una función de mediación o de intermediación, que se llama, que consiste en, como les decía, ofrecer el espacio para que las partes realicen el negocio base o subyacente. O puede también tener una intervención activa. Y vamos a ver qué consecuencias tiene que sea solo un servicio de mediación o tenga la plataforma, ejerza o realice una intervención activa, o también se llama influencia decisiva, dicen los autores europeos, influencia decisiva en la relación base o subyacente. Entonces, cuando la plataforma realiza un servicio de mediación, es decir, solo ofrece el espacio
para que las partes presenten uno el servicio y el otro pueda contratarlo. Cuando ofrece entonces ese servicio de mediación, para eso en la Unión Europea, no en nuestro país, hay regulación porque está la Directiva de Comercio Electrónico, del año 2000, donde se establecen diferentes formas de funcionamiento en el comercio electrónico de las plataformas. Entonces, en esa directiva, en los artículos 14 y 15 de esa directiva, en realidad antes, en los artículos primeros, se habla de una función de la plataforma, que es una función de mediación, que es brindar el servicio de alojamiento de datos. Entonces, cuando las plataformas brindan un servicio de alojamiento de datos, lo único que hacen es ofrecer el acceso y no son responsables por los contenidos ilícitos o inexactos o errados que el proveedor del servicio puede introducir en su oferta. Entonces, y tampoco la plataforma en esos casos tiene un poder de digamos, intervención en la oferta que hace el proveedor, es decir, no tiene un poder de supervisación, es decir, no sabe ni puede corregir de ninguna manera lo que el prestador de servicios hace porque solo ofrece un servicio de alojamiento de datos. Entonces, en esos casos, no hay responsabilidad de la plataforma por los errores o ilicitudes que pueda haber en los servicios que se ofrecen, salvo que avisada la plataforma de que hay, por ejemplo, alguna ilicitud o que se está ofreciendo en violación de las normas marcarias algún producto. Sí. No, ¿Me no. hablaste? Sí, simplemente te estoy mandando unos chats. Te quedan veo, unos 5 minutos, por favor. Perfecto. Entonces, si es avisada la plataforma, entonces en esos casos sí sería responsable, pero si no, no tiene responsabilidad. Y a este respecto, fíjense, es decir, ofreciendo este servicio de mediación, es decir, o intermediación, exclusivamente, es decir, un servicio de alojamiento de datos, hay un fallo muy importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es del año 2019, es el caso 2019 fines del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el caso Airbnb justamente de Airbnb con Airbnb Irlanda, que se trató este caso de se acusó a Airbnb por violar las normas, es decir, actuar en el mercado violando las normas de digamos, de los negocios inmobiliarios, es decir, como un promotor inmobiliario. Entonces tuvo que fallar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo si era un servicio de la sociedad de información, es decir, un servicio de alojamiento de datos, si prestaba la plataforma o no. Y entonces en este caso, y esto es muy importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se los voy a mostrar, dijo, en el año 2019 dijo, arrendador y arrendatario, fíjense, arrendador y arrendatario, que son puestos en contacto a través de una plataforma de vinculación, es un servicio de la sociedad de información, es decir, no hay responsabilidad por los contenidos o los errores existentes en las ofertas que producen o por los incumplimientos de las partes, es decir, de esa relación básico-subyacente, porque lo que tiene importancia que tengan en cuenta es que es lo que nos importa a todos, es si podemos responsabilizar a la plataforma por el cumplimiento o incumplimiento del servicio subyacente. Entonces, el tribunal acá de Justicia de la Unión Europea dijo que era un servicio de la sociedad de información, un alojamiento de datos, y en consecuencia no hay responsabilidad de la plataforma por los incumplimientos en la relación básica o subyacente. Y lo importantísimo de esta sentencia
es que el tribunal dijo que los servicios auxiliares que presta la plataforma, como por ejemplo el sistema de gestión de pagos, seguro de responsabilidad civil, herramientas, seguros, etcétera, no la transforman en fuera del servicio, es decir, como excluida del servicio de la sociedad de información. Son solamente servicios adicionales que mejoran en realidad la oferta de la plataforma. Y dijo además, que esto lo podemos aplicar en nuestro país también, dijo además que esos servicios adicionales en realidad no impiden que se puedan contratar los mismos servicios a través de otras digamos, formas de comercialización, como puede ser avisos clasificados, agencias de viaje, etcétera, o plataformas de oferta, etcétera. Entonces, en estos casos, la plataforma tiene un rol pasivo y realiza solamente una actividad de mediación. Pero la otra forma de funcionar de las plataformas es aquellas plataformas que ejercen un rol activo, es decir, que tienen una influencia decisiva en las condiciones de la contratación, es decir, en realidad es lo que se llama la intervención activa y establecen los elementos esenciales de la relación obligatoria. En esos casos están fuera de los servicios de la sociedad de información y hay responsabilidad de la plataforma por los cumplimientos e incumplimientos de los servicios subyacentes. Se le aplican las normas de comercio tradicional. Hubo casos también en la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con relación a Uber. 2 casos del año 17 y 18 con relación a Uber. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que Uber no se puede hablar de un servicio. El servicio que presta Uber no es un servicio de la sociedad de información, sino que es un servicio de transporte. Y se le aplican en consecuencia todas las normas de transporte. ¿Y qué tuvo en cuenta el tribunal para decir que hubo una influencia decisiva? Que la plataforma provee una aplicación exclusiva, que si no es a través de la plataforma no se puede contratar el servicio, que establece el precio máximo de la carrera, que no lo establece el conductor, sino que lo establece la plataforma, que ejerce un control sobre la calidad de los vehículos, y que ejerce también un control sobre el comportamiento de los conductores. Y también el Tribunal de Justicia, a posteriori, se expidió sobre otras plataformas de transporte, fuera de Uber, donde encontró que sí eran, servicios de la sociedad de información, es decir, que no había influencia de la plataforma sobre la relación subyacente. Y este caso es del año 20, fíjense, es el caso Star Taxi App, una app, Star Taxi, y allí, a pesar de darse también una situación de compartir el transporte, entendió que no era servicio de la sociedad de información, porque a diferencia de lo que vimos con Uber, esta plataforma lo único que hace es facilitar el intercambio de información entre los que van a desplazarse de un lugar a otro y que tienen piezas libres, que no cambia eso, que en la plataforma se ofrezcan comentarios y calificación, y la plataforma tampoco fija el precio de la carrera o del transporte, sino que lo fija el conductor. Entonces, en conclusión, pues ya tengo que terminar, lamentablemente, podemos decir que no podemos establecer una norma general para responsabilizar a las plataformas por la relación básico-subyacente, es decir, declararlas responsables del cumplimiento o incumplimiento de esa relación. Tenemos para eso que ver la actuación caso por caso de cada plataforma, es decir, tanto para responsabilizarlas como para liberalizarlas, nosotros tenemos normas del derecho común, pero no podemos aplicarlas en forma general, sino tenemos que ver en cada caso qué función ejerció la plataforma. Bueno, nada más por ahora. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctora Norma Silvestre. Ha sido sumamente clara. Es antipático esto también de ejercer una moderación en el tiempo, pero necesario para un orden. Así que muchísimas gracias. Por favor. Vamos a dar paso
sin perjuicio que ya se ha hecho la prevención a través del chat, que por favor, respecto a las preguntas, paso el aviso nuevamente, que se sugiere que se formulen a medida que se vayan exponiendo los temas y van a ser contestadas al final. Pedimos por favor que se indique a qué personas están dirigidas. Muchas gracias. Bien, la segunda ponente es la doctora Sandra Arcos Valcárcel. Sandra. Bueno, ¿cómo no? Hola. ¿Qué tal? Sandra es abogada por la UBA, docente de grado de esta casa de estudios en la asignatura de Elementos de Derecho Civil, miembro del Instituto de Derecho del Turismo del Colegio de Abogados de la Capital Federal, abogada de la Federación Argentina de Empresas de Viaje y Turismo, abogada de la Asociación de Agencias de Viajes de Buenos Aires. Su tema, su charla académica del día de la fecha, va a ser plataformas y turismo. ¿Es realmente un sistema colaborativo? Bien, pasamos entonces a su tiempo, que es aproximadamente 30 minutos, para poder dar lugar luego a un régimen de preguntas. Muchas gracias, Sandra. Su tiempo. Sandra, habilita el micrófono, por favor, para que podamos escucharte. Ahí estoy. ¿Estoy? Está. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias al observatorio por haberme invitado en esta tarde de calor y espero que el año que viene nos encuentre con un observatorio juntos, ya en la facultad y presencial, escuchando o disertando en el lugar donde nos toque, pero estando juntos. Bueno, vamos a hablar, o voy a hablar en lo que queda de la tarde de hoy, de las plataformas colaborativas y el turismo, y me estoy planteando si efectivamente son colaborativas. A ver, nadie puede desconocer, esperen, vamos a ver cómo tengo acá para pasar los slides. Ahí está. Bueno, nadie puede desconocer que las tecnologías de la comunicación y la información generan negocios. Esos negocios tienen que ver, entre otras cosas, con el turismo. Norma ya nos ilustró sobre un montón de actividades en las que tenemos incluido el fenómeno colaborativo, pero bueno, vamos a adentrarnos principalmente a lo que tiene que ver con el turismo. Ahora bien, sabemos que por estudios de mercado el 95% de los turistas que tienen idea de hacer un viaje ingresan a una plataforma. O sea, hoy el tipo de modelo ha cambiado, el modelo de negocio ha cambiado. Primero tenemos la investigación del turista usuario y luego la concurrencia a una agencia de viajes en el caso que así lo hiciese. Entonces, ¿podemos hablar efectivamente de un fenómeno colaborativo en el turismo o en el turismo tradicional? Y si el turismo tradicional sigue existiendo o no, o esto es algo disruptivo. Y si es disruptivo, ¿merece ser regulado? ¿Debe ser regulado? Bueno, Norma ya nos ilustró sobre definiciones en otros idiomas. En inglés, por ejemplo, tenemos un montón de sinónimos para la economía colaborativa. Se utilizan diversas definiciones para, valga la redundancia, definir este fenómeno colaborativo, pero básicamente, no importa la semántica que utilicemos, tenemos un foco común que es la colaboración en el uso de las capacidades de algunos en los que no utilizan determinados servicios y otros que requieren de esos bienes y servicios, pero fundamentalmente donde no hay un ánimo de lucro. La Unión Europea se encargó de definir el fenómeno colaborativo, la economía colaborativa, como los modelos de negocios en los que se facilitan actividades a través de plataformas. Y también ya nos comentó Norma que había tres actores o tres agentes que son el prestador,
Ese prestador puede ser un prestador ocasional, por ejemplo, ahí sí podríamos hablar de paridad o de P2P o peer-to-peer, como un negocio de iguales. Pero en cuanto el que comparte sus activos, recursos, tiempo o competencias es un prestador profesional, ¿podemos hablar de colaborativo? Bueno, acá esta tarde quiero dejarles planteada la duda. El segundo agente es el usuario de los servicios y finalmente quien intermedia en la conexión para que unos y otros se hallen o se encuentren, mejor dicho, conectados. Evidentemente, el cambio vino para quedarse, ¿no? Y lo que tenemos acá es un elenco importantísimo del nuevo modelo de consumo, donde no solamente tenemos lo colaborativo, sino también aquello que dejó de ser colaborativo, ¿sí? Donde hay grandes empresas y grandes imperios, por decirlo de alguna manera, comerciales. Y bueno, también llegó a lo habitacional, no solamente al ocio vacacional, entendido como turismo de vacaciones, sino también para alquiler de viviendas, ya no solamente de uso temporal, sino que hay plataformas colaborativas donde hay alquileres que no son temporarios, hay cuestiones de esparcimiento, tenemos el Airbnb de las mascotas, que es el Bibilú, que ustedes pueden ver allí. Es cuando te vas de vacaciones y podés dejar a tu mascota colaborativamente en la casa de alguien. Tenemos la Peers o la Alfa Zulu, que es una productora de contenidos colaborativo, la Ulule, que es de crowdfunding, que también nos mencionó Norma, que financia proyectos, y es muy interesante entrar a la página y ver qué tipo de proyectos, son proyectos de diverso tipo. Bueno, y después sí vamos a ir al fenómeno colaborativo, entre comillas, que tiene que ver con el alojamiento. Nuestros nombres más usuales y más conocidos son Airbnb, Booking, pero también tenemos Flat Club, Rentalia, One Fine Stay, Bedicasa, la Bed Rural, la Hunt B&B, la Nine Flats, donde nada de todo eso es colaborativo, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura empresarial que tiene que ver con el proveer a un usuario ese servicio. ¿Qué sería colaborativo? Bueno, aquello que tiene que ver con, por ejemplo, BlaBlaCar, en donde utilizo mi auto para ir de un destino a otro y comparto los costos. Entonces podemos ver en la página de BlaBlaCar cómo para ir a un mismo destino tenemos diferentes tarifas según cuántas personas vayan en ese rodado o qué tipo de auto es. Eso sí es fenómeno colaborativo. O lo mismo todos aquellos servicios de house sitting. ¿Qué es el house sitting? Es alojamiento a cambio de cuidarme la casa. Me voy de vacaciones a un lugar, bueno, dejo mi casa. Para evitar que quede sola, bueno, entonces proveo este servicio de alojamiento en mi propia casa para que aquel que viene a alojarse la cuide. Y después tenemos también dentro de la economía colaborativa Chick-fil y Percentil, que ustedes lo van a ver allí, que tienen que ver con la ropa, con ropa que es ropa usada, donde colaborativamente podemos pedir, justamente la de Percentil, que es española, ustedes pueden ver según el talle, las medidas, etc. Bueno, ahí sí tenemos fenómeno colaborativo. Vamos a ir a ver un poquito esto del alojamiento colaborativo. A ver hasta dónde tenemos el fenómeno colaborativo allí adentro. Bueno, España, que para nosotros es un modelo a lo mejor a seguir y de legislación, modificó la LAU. ¿Qué es la LAU? La Ley de Alojamientos Urbanos. A partir de ese momento se legisló en las comunidades autónomas todo lo que tiene que ver con el alojamiento por periodos cortos de tiempo, o sea, por el alojamiento turístico. No me quiero extender mucho en esto, pero bueno, ciudades como Hamburgo, Londres, Ámsterdam, París han legislado específicamente sobre el fenómeno del alquiler turístico de viviendas, incluyendo también en estos casos el cobro de las tasas. ¿Por qué? Porque estas ciudades cobran una tasa de pernocte para los turistas y hacen responsable al propietario del cobro de esa tasa
y en el caso de París, por ejemplo, la legislación parisina tiene justamente lo interesante de esta legislación es que pone un marco acotado de tiempo para poder utilizar la vivienda como una vivienda de uso turístico. En América tenemos, por ejemplo, Bogotá, su sistema locativo de viviendas turísticas. Bogotá, bueno, en Colombia saben que la legislación turística, la legislación consumeril y todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo son pioneros en Sudamérica, así que bueno, sí, Bogotá tiene su propia ley desde el año 2019. De 2009, perdón. Saben que en Perú se rigen directamente por el Código Civil, porque no tienen una normativa sobre alojamiento turístico particularmente, y mucho menos alojamiento colaborativo o también alojamiento contratado a través de plataformas. ¿Qué nos pasa en casa? ¿Qué tenemos en Argentina? En Argentina, ustedes saben, colegas, que por el artículo 121 de la Constitución Nacional las provincias conservan un poder no delegado, por lo tanto la legislación es provincial. Acá tengo que hacer un punto y hacer un comentario que tiene que ver con un artículo publicado, un trabajo, una monografía publicada por el doctor Del Busto, sobre todo el estudio del alojamiento turístico en toda la Argentina, particularizado provincia por provincia. Realmente al que le interesa este tipo de trabajo, realmente aconsejo porque realmente Eugenio Del Busto ahí se ha comportado genial y nos ha provisto de un material único. Bueno, ¿qué pasa con la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se reguló a través de la Ley 4632, que se modificó por la 6255 y la Resolución 138, que es aquella que establece todo el sistema, digamos, las partes prácticas de la reglamentación de este sistema. Pero, ¿qué tiene de particular la ley de la Ciudad de Buenos Aires? Que es la primera legislación argentina que define plataforma digital. Básicamente lo que quiero decir de esta ley, porque me quiero adentrar en el título general de la charla, nos convocaron a partir de si las plataformas son ángeles o demonios. Entonces, bueno, quiero hacer un parangón, si son muy ángeles o si son muy demonios, o qué es lo que son. Pero básicamente lo que quería contarles de la ley 6255 es que, bueno, llamamos huésped al pasajero, llamamos anfitrión en la ley al titular, al propietario, y establece un registro. El registro es un registro de propietarios de alquiler temporario. La realidad es que este registro ya está en funcionamiento. Y si uno ingresa, por ejemplo, a Airbnb, encuentra que solamente en la Ciudad de Buenos Aires hay, en determinados barrios de la ciudad, más o menos unos 300 alojamientos. En la zona norte de la ciudad hay más de 300 alojamientos. ¿Saben qué tan actualizado está el registro, que es un registro que se abrió a finales del año pasado? Bueno, hay menos de 130 alojamientos temporarios. Entonces vemos que realmente todavía no hay una conciencia generalizada de incluir dentro del registro las viviendas de uso habitacional turístico. Pero como les decía, la primera legislación en definir plataforma digital. Bueno, a las plataformas que las define, que es como sistemas que permiten la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno digital y facilitan la utilización a través del servicio de Internet o cualquier otro tipo de medio informático, les impone ciertas obligaciones. ¿Cuál es la primera? Incluir dentro de la plataforma el número de registro, que evidentemente ya vemos que no se incluye también como obligación que se procederá a la baja, retiro o suspensión de aquellos que no publiquen el número de registro. Bueno, seguimos viendo en las plataformas unidades habitacionales para uso turístico que no tienen el número y siguen estando allí, siguen en oferta. También les impone a las plataformas exhibir en forma accesible la información que disponga la autoridad. Bueno, la autoridad lo que ha dicho es que la información que se debe dar es información relativa a los servicios que se van a prestar, a la información sobre el reglamento de copropiedad que se le tiene que exhibir al huésped, se le tiene que poner a disposición esa información, y
un inventario de aquellos utensilios o enseres que vayan a estar en la vivienda. Hay una obligación básica del propietario, que es la del pago de la tasa de luz urbano. O sea, Buenos Aires también tiene una tasa de pernocte. La tasa de pernocte es una tasa que está evaluada en dólares, en $0,75, para todos aquellos turistas mayores de edad, mayores de 12 años, y esos dineros que se recauden van a estar afectados al Visit Buenos Aires, para tareas de promoción. En sintonía con el Código Civil y Comercial, la ley de la ciudad establece un mínimo y máximo de tiempo posible de pernocte. Mínimo 1 noche, máximo 90. Si vamos a la última modificación del Código Civil, artículo 1199, nos habla de 90 días. Esto fue modificado el año pasado por la 27551 porque teníamos un plazo de alojamiento turístico de 6 meses. ¿Qué otra cosa les quería contar respecto de las plataformas? Bueno, a ver, espérenme que vamos a ir a otro slide. ¿Qué pasa en caso de conflictos? Esto no me quería olvidar de decirles. En caso de conflictos, se dirimen ante el ente de turismo de la ciudad. Acá tenemos otro para los turistas que se alojen a través de estas plataformas, o de alojamiento turístico temporario. Bueno, van a tener que dirimir sus conflictos en ese lugar, en ese ente. Y acá vamos a si efectivamente son ángeles o demonios las plataformas. Bueno, acá tengo mucho texto, pero también es como una ayuda a memoria. ¿Por qué? Porque podríamos decir que son ángeles porque provocan o proveen inmediatez y celeridad en la información y en la respuesta a los usuarios, en el proceso de elección, cuando estoy preguntando sobre los usos que le puedo dar a determinado servicio. Tengo una información absolutamente célere, muy rápida y generalmente muy eficaz. Por eso decimos que se reduce la asimetría informativa. Hay mucha información a los consumidores. Ahora, ¿cómo es que los consumidores conocen a estas plataformas? Bueno, por el nombre comercial que les provoca alta estima en la sociedad de las plataformas, porque, bueno, muchos o todos conocemos determinadas plataformas que han sido, digamos, como valoradas por los usuarios, pero no valorada la plataforma, ha sido valorado el servicio. Entonces la plataforma, ¿qué obtiene? Obtiene un rédito de la valoración del servicio que el turista usuario obtuvo en ese alojamiento habitacional. ¿Esto qué provoca? Esa alta reputación, esa confianza que nos lleva a pensar que no estamos contratando con un desconocido. Tenemos como un tema de confianza con la plataforma. Alquilé por Airbnb, alquilé por X plataforma. Básicamente también podríamos decir que son ángeles o que tienen, digamos, algo interesante para los consumidores porque se reducirían o se reducen básicamente los costos de transacción. Ahora, cuando hablamos de agencias de viajes y plataformas, ¿es una competencia desleal o no con las agencias? Porque fíjense ustedes, ellos hacen, cuando digo ellos, hablamos de las plataformas que ofrecen servicios de alojamiento turístico, hacen intermediación, tal y cual la ofrecen las agencias de viajes que están debidamente reglamentadas y reguladas por la ley 18829, artículo 1, intermediación, y artículo 2 del decreto reglamentario. Entonces, acá me empiezo a preguntar si efectivamente son aquello que nos viene a solucionar la vida como usuarios y turistas, o aquello que a lo mejor nos puede provocar algún tema por el que podamos pensar que son demonios o no tan santos. ¿Cómo resuelven los conflictos con los usuarios, las plataformas? Bueno, tenemos experiencia en esto. ¿Qué elementos de prueba tienen para defender su posición? Y acá tengo que hacer el parangón con las agencias de viajes. Las agencias de viajes, las que conocemos hoy como las OTA, son aquellas agencias a través de una plataforma o de una app, el pasajero puede elegir su lugar de pernocte y su lugar de elección de servicios turísticos, pero
¿Cómo se resuelven los conflictos cuando hay una agencia de viajes intermediaria? Ustedes saben que el usuario turista tiene N lugares donde ir a reclamar, sea la OMIC de su lugar de residencia, sea Defensa del Consumidor Nación, sea en la Ciudad de Buenos Aires la Defensoría del Turista, o el servicio de solución de conflictos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa con las plataformas? ¿Se presentan o no se presentan? Bueno, muchas veces hemos tenido plataformas que están citadas juntamente con agencias de viajes, porque todos sabemos que son contratos conexos, el que uno va llevando al otro para poder contratar, pero muchas veces el usuario o el turista compra diferentes servicios y utiliza servicios de agencia de viajes, servicios de plataformas, y luego reclama su falta de cumplimiento o su incumplimiento cumplimiento poco satisfactorio a todos por igual. Bueno, ¿qué vemos? Muchas veces las plataformas que no son agencias de viajes no se presentan. ¿Y qué elementos de prueba tienen los agentes para defender su postura? Que vemos que no ocurre lo mismo con las plataformas, cuando todos somos codemandados o correqueridos en un mismo reclamo. Bueno, muchas veces en las agencias de viajes, cuando se utilizan canales de comunicación que no son presenciales, bueno, tenemos las grabaciones, y digo tenemos porque, bueno, defiendo la postura de muchos agentes de viajes, y, por ejemplo, tenemos en el caso Bertone con Almundo, es una sentencia de cámara que es muy importante, el tema de la prueba. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía el pasajero? A mí nadie me informó que ese boleto no tenía cambio, a mí nadie me informó determinadas cuestiones. ¿Qué se hizo? Bueno, se ofreció toda la prueba grabada, las 7, 8 comunicaciones, no recuerdo cuántas eran, pero eran muchas. La pasajera llamaba todos los días para preguntar, todos los días se le daba la información, y cuando demanda, dice que nunca se había podido comunicar. Efectivamente, en este caso, el turista usuario evidentemente no ha podido defender su postura, y la agencia de viajes sale victoriosa precisamente porque contaba con esos elementos de prueba para defender la postura y fundamentalmente la información. ¿Qué pasa con los datos personales de los usuarios? Porque ninguna de las plataformas que podemos, en las que podemos buscar y bucear buscando alojamiento turístico, vemos que protegen los datos de los usuarios. En cambio, ustedes ven que en los sitios web de todas las agencias de viajes se hace mención a la protección de los datos personales y a las políticas de uso del sitio. En las políticas de uso del sitio se hace perfecta referencia a la protección de los datos personales. Entonces ahí también veo que hay una gran distinción, una gran diferencia, y bueno, por eso es que acá los puntitos, digamos, van en rojo, porque estos vendrían a ser la parte negativa, la parte de demonización de estas plataformas. ¿Dónde están radicadas estas plataformas? ¿Qué pasa con la jurisdicción? Cuando tengo que reclamar a una plataforma que no está radicada en el país, ¿puedo hacerlo? Bueno, para eso sí ya tenemos jurisprudencia en Argentina. El caso se llama Pérez Morales con Booking, es un caso del año 2017 en el que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, en agosto de 2017, se preguntaba quién es competente para resolver las cuestiones debatidas en los contratos del ciberespacio. ¿Por qué? Porque la utilización de un sufijo .ar, .br, .fr o .el país que ustedes quieran, ¿eso implica que el consumidor, el usuario, tiene que ir a reclamar a la jurisdicción de otro país? Bueno, ¿qué dijo la justicia argentina? Que no resulta relevante la ubicación del server. ¿Por qué? Porque ¿qué decía Booking en ese caso? Booking decía, nosotros estamos en otra jurisdicción, por lo tanto, ese usuario tiene que ir a reclamar a la jurisdicción que corresponde a la extensión del sufijo .x. La ubicación entonces del server desde el cual se conecta a la red no interesa, la localización física de sus computadoras tampoco interesa a los fines de que este turista usuario pueda haber satisfecho su reclamo, y no importa si ese sufijo geográfico tenga a X o cual país de referencia. En ese marco, los
jueces, lo que dijo la Cámara, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, es que los jueces no pueden dejar de resolver porque, en virtud de lo que establece el 2602 del Código Civil argentino, y en virtud del llamado foro de necesidad, los jueces, para evitar un tema de denegación de justicia, tienen que resolver. Por lo tanto, esto es un fallo realmente muy interesante, y es un hito para el turista usuario que ve no satisfecho su reclamo frente a una plataforma que no es un agente de viajes. ¿Por qué? Porque al no ser un agente de viajes debidamente registrado, se le restringe la posibilidad de ir a la instancia negocial que tiene el Ministerio de Turismo, y muchas veces, como les decía, no se presentan estas plataformas, no se presentan en los reclamos de consumo. ¿Qué pasa con las resoluciones sobre comercio electrónico de la Secretaría de Comercio Interior? ¿Las cumplen o no las cumplen? Bueno, las agencias de viajes obviamente están obligadas a cumplir con toda la normativa, llámese Resolución 270 del año 2020, sobre la incorporación de la Resolución 37 de Mercosur y los derechos del usuario de comercio electrónico, la Resolución 271 del 2020, sobre la obligatoriedad de publicar los contratos, la Resolución 274, que es la ventanilla única federal, para que directamente el consumidor, el usuario, tenga la posibilidad de, haciendo un clic en ese enlace, abrir la posibilidad de hacer un reclamo por servicio no cumplido o por una insatisfacción de la prestación. La Resolución 424 sobre el arrepentimiento. Bueno, ninguna de las plataformas la cumple. Absolutamente ninguna de las plataformas la está cumpliendo. Finalmente tenemos la última resolución sobre calidad, la 1033 del 2021, que establece parámetros mínimos de obligaciones de calidad que tienen que dar los prestadores de bienes y servicios en el ámbito del comercio electrónico. Si bien es cierto, y esto no lo digo como una crítica, bueno, la resolución es reciente y hay 6 meses para readecuarse, ¿sí? Por lo tanto, bueno, vamos a ver si las plataformas que no son agencias de viajes, bueno, van a cumplir con estas pautas mínimas. ¿Cuáles son estos parámetros mínimos? Lo digo brevemente. Bueno, por ejemplo, que haya un canal telefónico, más allá del canal virtual. ¿Cuál es el canal? Ese canal telefónico tiene que tener una extensión de tiempo de atención tan grande como la extensión de tiempo de apertura de un local comercial, con un mínimo de 60 horas semanales. No podemos dejar al usuario consumidor esperando más de 5 minutos con música de espera. Siempre tenemos que llegar a una persona humana atendiendo el reclamo. Estas son las pautas mínimas que establece la autoridad, que estableció la autoridad este año en los primeros días de octubre, y bueno, deben ser cumplidas en todas las empresas que hacen oferta de bienes y servicios a través de plataformas virtuales, salvo aquellas empresas que estén dentro del marco de la Ley 25.300 de la micro, pequeña y mediana empresa. Salvo esas, todas deben cumplir con estos parámetros mínimos. Y cuando hay comunicación a distancia, obviamente se aplican las normas del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, bueno, ahí también estas plataformas deben necesariamente cumplir con esas pautas. Y esas pautas que no dejamos de pensar que tienen que ver con la buena fe. Y para mí la buena fe es un caballito de batalla. ¿Por qué? Porque es una obligación esencial de consumidores, consumidoras y empresarios y empresarias. Entonces, bueno, vemos que muchas veces esta buena fe, que es una manda establecida en el Código Civil, en los artículos 9, 961, 1061, no se cumple en estas plataformas que no son agencias de viajes debidamente registradas como tales. ¿Cumplen con el sistema de información que emerge o que tiene que ver con la ley 24240? Bueno, la verdad es que, si bien yo decía que vinieron a democratizar la información y qué sé yo, bueno, la verdad es que vemos que
si bien no hay un tema de, si bien la asimetría se deja un poquito borrosa en las plataformas, bueno, efectivamente no cumplen con todo aquello que la autoridad de aplicación en materia de consumo le hace cumplir a las agencias de viajes. ¿Y cumplen con las normas sobre publicidad turística? No, efectivamente tampoco cumplen con las normas de publicidad turística. ¿Cumplen con la información sobre cancelaciones y reembolsos? Tampoco cumplen con la información debida en materia de cancelaciones y reembolsos. Por lo tanto, bueno, tenemos aquí que el tema del sharing nos presenta determinados problemas. ¿Por qué? Yo acá, ¿qué les puse acá? Este es un texto, una parte de una carta documento que ha contestado Airbnb a una persona que me autorizó expresamente a incluir este texto. ¿Por qué? Porque solicitó por Airbnb la posibilidad de alojarse en la ciudad de Punta del Este para fin de año, para fin de este año, para pasar las fiestas allá, y después de haber hecho el pago de este servicio, que decía, por supuesto, que tenía cancelación gratuita, le vuelve a consultar, la esposa de esta persona, de este señor, vuelve a consultar y encuentra un alojamiento con mejores características. Entonces, bueno, amparados en esa posibilidad de cancelación gratuita, le solicitan dentro del plazo de revocación de la compra, tampoco estaba el botón de arrepentimiento, bueno, dentro del plazo de revocación de la compra le solicitan a la plataforma la revocación de esa compra y la plataforma dice que ellos no han cobrado absolutamente nada. A los pocos días le llega el resumen de tarjeta y efectivamente el resumen decía Airbnb. Por lo tanto, esta persona está interesado en ese alojamiento en Uruguay, le escribe una carta documento indicando que hace uso del derecho de revocación de la compra y además indicándole que tenía la obligatoriedad de incluir el botón de arrepentimiento que no estaba incluido dentro de su plataforma. Esta es la respuesta que ha dado la plataforma colaborativa, que hay que ir a Irlanda, justamente, que no tienen por qué incorporar el botón de arrepentimiento, porque Airbnb Argentina no ofrece al público bienes ni servicios relacionados con reservas online, y tampoco posee ni administra una página web. Bueno, esto es lo colaborativo. Cuando vemos que las agencias de viajes debidamente instaladas, debidamente incluidas dentro de su legajo, dentro del Ministerio de Turismo, son inspeccionadas por el Ministerio de Turismo anualmente, bueno, tienen muchas obligaciones que van mucho más allá de esta mera respuesta que me pareció muy interesante poder comentarles, porque bueno, lo colaborativo también, sin ánimo de demonizar aquella economía colaborativa de la que venimos hablando en la tarde de hoy, bueno, vemos que efectivamente no estaría dando una respuesta al usuario en la medida de lo que establecen las normas argentinas. Internacionalmente, ¿qué ha pasado con Airbnb? No me tomo en cono ni mucho menos con Airbnb, simplemente porque, bueno, hay mucha más jurisprudencia de Airbnb que de otro tipo de plataformas. Bueno, Norma ya nos contó esta tarde sobre la resolución del Tribunal de la Unión Europea, la resolución de diciembre de 2019, a causa de la denuncia de la violación de la ley Hoguet de Francia, que es la ley sobre los servicios inmobiliarios. Ya no me voy a referir al caso, porque ya lo hizo Norma, pero bueno, solamente la plataforma de Airbnb se le aplican las directivas de comercio electrónico por alojamiento de datos y no por servicios inmobiliarios. Pero dicho esto, ¿qué pasa en nuestro territorio, digamos, territorio América Latina? Bueno, ¿qué pasa en Brasil? Tenemos casos en Brasil, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de Minas Gerais, en febrero de 2021, o sea, este año, ha determinado que quien actúa como intermediario en la venta o reserva de alojamiento en plataformas colaborativas, participa activamente de la cadena de comercialización y, por lo tanto, a la luz de la ley de consumo de Brasil,
responde solidariamente con el dueño del apartamento. ¿Qué pasa con el daño moral? Bueno, saben que en Brasil hay toda una, digamos, una corriente, una movida en relación al daño moral. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento exponencial de los casos de reclamo jurisdiccional de daño moral. Y bueno, entonces ya la Corte Suprema de Brasil y todas las cortes estaduales, todas las cortes de cada uno de los estados de la federación, bueno, se han empezado a referir, y hay mucha doctrina sobre el abuso del daño moral en el derecho brasileño. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal de Minas Gerais sobre el daño moral? Bueno, debe ser otorgado en cantidad suficiente y adecuada, no como una especie de enriquecimiento para ese pasajero usuario de este servicio de alojamiento a través de plataforma. ¿Qué pasó en la pandemia en Brasil? Bueno, en la pandemia el Tribunal de Justicia de San Pablo, ahora en marzo de 2021, ha dicho que el intermediario Airbnb demandado, porque participó en la cadena de comercialización, debe responder por la suspensión de la estadía y el no reembolso del importe pagado al propietario, en tanto que al turista usuario de ese apartamento, de esa propiedad, se le frustraron sus vacaciones en virtud del cierre del turismo en virtud de la pandemia. Entonces, el propietario de la unidad esa habitacional, turística, decía que ya habiendo hecho el check-in, el pasajero no podía reclamar las noches de no pernocte, las noches no utilizadas, producto de la fuerza mayor que provocó la pandemia y el cierre de absolutamente todo el turismo. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia de San Pablo? Bueno, confirma la sentencia de la primera instancia en donde dice que la plataforma debe necesariamente responder ante este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina, salvo el caso de Booking que les mencioné, no tenemos otra jurisprudencia hasta ahora contra Airbnb o contra Booking que haya sido publicada. Más allá de las búsquedas que nosotros hacemos, no tenemos una sentencia específica, pero sí con las plataformas tenemos el fallo Kosten ya de hace algunos años, del año 2018, Kosten con Mercado Libre, y Bessler también con Mercado Libre. Bessler no es de la Ciudad de Buenos Aires, Kosten sí es de la Cámara Comercial, donde hablan del rol pasivo de las plataformas, un poco lo que nos adentró Norma en este tema, donde la plataforma no debe responder porque, bueno, tiene un rol pasivo ahí como de vidriera de exhibición. Yo quiero hablar un poquito ahora, un minuto más, sobre qué conclusiones sacamos de esto, qué conclusiones saco. Perdón, bueno, sí, estamos en el límite del tiempo, ¿sí? Solo un segundo, entonces. Gracias. Muy bien, gracias. Mis conclusiones sobre este tema son, bueno, me hago eco de lo que dice el Código Ético Mundial para el Turismo. El turista tiene los mismos derechos cuando la información es brindada personalmente que cuando se almacena en soportes electrónicos. Por lo tanto, la plataforma realmente tiene que responder de la misma manera que responden las agencias de viajes. Colaborativo, bueno, alquilar no es compartir. Cuando hay temas de house sitting, obviamente ahí sí podemos hablar de colaboración entre partes y entre pares, ahí sí es P2P. Cuando tenemos grandes plataformas que alquilan propiedades, no podemos hablar de fenómeno colaborativo. Y la confianza que generan las plataformas puede implicar una competencia desleal para los agentes de viajes, que bajo la órbita de la ley 18829 están registrados, porque ese desbalance realmente va en desmedro de las empresas que proveen empleo formal en la Argentina y que dan respuesta día a día y siempre a los reclamos de los consumidores, y después después de 18 meses de vernos de manera virtual y haber asistido a tantísimas audiencias de consumidores que reclaman por sus viajes frustrados, bueno, vemos que las agencias de viajes dan respuesta. A veces no es exacta la respuesta que el usuario quiere, pero siempre hay una respuesta. Y
bueno, también hay un desbalance para los usuarios. ¿Por qué? Porque no se estaría cumpliendo con ese consagrado 42 de la Constitución Nacional sobre la seguridad de los consumidores cuando tenemos respuestas de este tipo. Así que bueno, mis conclusiones son que ni son tan ángeles, ni son tan demonios, pero que el turista usuario siempre va a tener los mismos derechos que tiene cuando articula sus reclamos contra una agencia de viajes. Les quería agradecer el tiempo que me han escuchado, y bueno, Daniel, te cedo la palabra. Gracias. No, al contrario, y perdón, no es una tarea amable tener que interrumpir una hermosa intervención, y muy interesante, por cierto. Desde ya, muchísimas gracias en nombre del Observatorio Sandra Valcárcel. Gracias. Bien, al contrario. Ahora vamos a cederle el uso de la palabra a la doctora Graciela Guidi, quien es profesora consulta, como dije, de la Facultad de Derecho de la UBA y directora honoraria del Observatorio de Derecho del Turismo. Doctora Graciela Guidi, suyo el espacio. Adelante. Se desmutea. Gracias. Bueno, muy interesante ha sido esta reunión y en primer lugar quiero felicitar a todo el equipo que condujo en este caso la directora académica, que es la doctora Flavia Medina, porque han hecho una buena organización y en particular lo que le toca a la doctora Medina, la selección de las disertantes ha sido muy interesante. Y muy interesante además porque las disertantes plantearon el conflicto. ¿Por qué plantearon el conflicto? Porque por un lado, por supuesto, la doctora Norma Silvestre hizo un planteo general y bastante completo de qué era esto de las plataformas y los distintos objetivos y las distintas cuestiones que llevan adelante. Y el tema, digamos, de la responsabilidad. Pero luego, en ese panorama, en el cual, digamos, sí, también, no son ni ángeles ni demonios, estamos de acuerdo. Sandra hizo, digamos, se centró fundamentalmente en el tema de la competencia con los agentes de viajes. Y me hizo acordar, hace muchos años, tantos años no, en el 2016, yo publiqué un artículo que se llamaba La llamada economía colaborativa y, digamos, los alojamientos turísticos. Porque realmente todo ese movimiento que comparto y que da lugar a nuevas teorías económicas en las cuales los individuos se alejan de la propiedad para interesarles fundamentalmente el uso y goce de las cosas. Y esto es lo que tiene que ver con lo colaborativo, es decir, cuando dentro de la sociedad se dan situaciones peer-to-peer, como se dice, ¿no es cierto? Y eso significa que verdaderamente hay una interacción positiva en el cual aquello que tengo y en este momento no uso, lo puedo brindar para otro. Bueno, eso que es lo colaborativo es maravilloso y hay que seguirlo defendiendo. Pero ¿qué pasa? Resulta que nada está fuera del mercantilismo.
Y evidentemente, esto de las plataformas, pero de las plataformas como grandes negocios y encima internacionales, yo en aquella oportunidad decía, pero ¿cómo? Todos los países tienen leyes antimonopolio y resulta que en el espacio de la nube hay alegremente monopolios internacionales que no están controlados. Y evidentemente esa forma de actividad es lo que ha dado lugar a las críticas y a las crisis respecto de la actividad de las plataformas. Yo particularmente en ese artículo que publiqué, que creo que fue uno de los primeros que hubo, lo publiqué en Jurisprudencia Argentina, me refería al tema del alojamiento, ¿no? También diciendo que, bueno, también los hoteles tenían que poner el ojo en que habían cambiado las preferencias de los turistas. Y también saber adecuarse, ¿no? Porque uno, cuando alguien tiene éxito, no tiene que pensar siempre de que es malo, sino por qué ese tiene éxito y yo qué tengo que hacer, porque este señor responde algo. Evidentemente, Airbnb daba una casa, una cocina, un precio, y el turista le convenía, porque ahorraba, porque podía cocinar, no iba al restaurante, etcétera, etcétera. Pero bueno, de esa mano también venían los daños. Y el daño que se le hizo a la industria hotelera y a la gastronomía. Entonces, ¿son ángeles o demonios? No, hay que regularlos. Yo no estoy de acuerdo con prohibir nada, porque además no tiene sentido. Pero a ver, señores, lo que más ha perjudicado es esto de las .com. Las .com, ¿qué hacen? Que lo que acaba de mostrar Sandra, les diga, no, mire, yo tengo el negocio en Irlanda. Vaya a Irlanda. Porque cuando uno trata de averiguar además el domicilio de la .com, y para eso hay lugares específicos en los cuales generalmente hay que pagar, yo lo experimenté porque busqué también para ver cómo se manejaba esto. Bueno, una vez que uno paga y todo, encuentra que están en los lugares más increíbles del planeta. Entonces, evidentemente, eso limita. Entonces, en síntesis, es un tema que hay que seguirlo trabajando. Es un tema que ha hecho daño a la economía del país. Porque, evidentemente, una competencia que no es competencia con los hoteles, con las agencias de viajes. Porque tanto los hoteles como las agencias de viajes cumplen normas, en cambio estos señores no. Entonces, hay que regularlos, pero ¿cómo regularlos? Si bien se mencionó que las provincias conservan el poder no delegado, yo creo que este es un caso de regulación uniforme o similar, por lo menos, a nivel nacional y, ¿por qué no?, por lo menos a nivel de Mercosur. Porque evidentemente no puede haber entre las partes de un mismo país o dentro de las partes de un tratado actitudes diferentes con relación al trabajo de las plataformas internacionales monopólicas, porque de eso estoy hablando, que son justamente las que hacen daño. Entonces tiene que haber una legislación que sea coordinada entre todos. No puede ser que
esta provincia diga tal cosa y la otra tal otra, no. No, porque estamos frente a algo mucho más grande. Y hay que saber cómo enfrentarlo. Para regularlo, vuelvo a repetir, no prohibirlo. No sirven las prohibiciones. Absolutamente. Ni en el turismo ni en la vida. Uno realmente tiene que buscar la forma de que las cosas mejoren. Sin agresiones, pero con seguridad y con certeza. De nuevo, muchas gracias por estar todos ahí. La verdad que disfruté muchísimo este encuentro. Les mando un abrazo a todos. Un gran abrazo y pido para todos que habiliten su micrófono y demos un gran aplauso en la medida de lo posible. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, habíamos habilitado un chat para preguntas. No sé, Facu, encontramos más que nada comentarios sobre la excelencia y la claridad de las exposiciones. Sí. Tenemos conexión también desde Brasil, Uruguay, Santa Cruz. Estuvimos viendo comentarios de distintas provincias y realmente, bueno, si algo nos llena de orgullo es llevar este observatorio a todas las provincias. Y la virtualidad, lo bueno que ha tenido, lo malo es esto de alejarnos un poco y de encerrarnos, como decía Sandra al principio de su exposición, pero si hay cosa que ha tenido buena es que nos ha permitido llegar a un montón de lugares remotos de nuestro país, y si algo queremos con Graciela justamente es federalizar este observatorio. Así que bueno, muy contenta con la convocatoria que hemos tenido, son todos elogios para las expositoras. Nos corre el tiempo, que es tirano también en el Zoom, la facultad nos habilitó hasta las 20 horas, así que solamente agradecerles a todos, despedirlos y esperarlos en las próximas jornadas, donde intentaremos llevarles temas que también les sean de vuestro interés. Muchas gracias a todos por estar. Así es. Igualmente, un orgullo y a la par un placer en nombre del Observatorio de Derecho del Turismo haber podido llevar a cabo esta nueva jornada que fundamentalmente ha tenido como punto central el desarrollo tecnológico en el mundo turístico. Me uno a lo dicho por la doctora Flavia, que los esperamos en un nuevo evento y, por cierto, deseamos que todo haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias.